¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy ya tendremos a la congresista Jenny Vilcatoma, que nos comentará sobre esta insólita decisión del fiscal Hamilton Castro de no sumarse al cuestionario de preguntas que le será hecho esta semana a Jorge Barata en Brasil. ¿Qué significa esta situación? Es lo que nos comentará Jenny Vilcatoma. Vamos a una pausa y regresamos con lo anunciado. Amigos, regresamos con lo anunciado. Está con nosotros la congresista independiente Jenny Vilcatoma para conversar sobre esta cuestión que realmente es escandalosa, por ponerlo de alguna manera, que es que el señor Barata, que va a ser entrevistado por la Fiscalía, por dos fiscales la próxima semana, no va a recibir ningún tipo de pregunta sobre el jefe del Estado. Encantado de tener el programa, congresista Vilcatoma. Bueno, he hecho el preámbulo y le pregunto, esta situación nos ha cogido a todos los que estamos pendientes de este caso de sorpresa, porque estábamos esperando desde hace un mes, se decía, ya viene Barata, ya va a ser el interrogatorio, ¿qué dirá? Que se transmita en vivo y en directo el interrogatorio para que no nos estén filtrando la información de apuchos. Y resulta que la semana pasada nos hemos enterado que no va a haber ninguna pregunta sobre el jefe del Estado, que es el actor principal de este drama, ¿no? Es esta tragedia que nos ha tocado vivir, no porque de repente él tenga los mayores montos de corrupción, sino porque es la cabeza del Estado. ¿Cómo interpreta usted esta situación? ¿Es normal que eso suceda en la Fiscalía? Usted que tiene experiencia en este tema, ¿o es algo insólito, por ponerlo de alguna forma? Así es. Una vez más el tiempo me ha dado la razón en las denuncias que hemos interpuesto desde mi despacho. Hemos denunciado al fiscal de la Nación, hemos quejado y denunciado al fiscal Hamilton Castro, porque en el tiempo viene desarrollando acciones más bien que están protegiendo, que están blindando a Odebrecht y a los investigados. Y por otro lado, está jugando en pared con el gobierno. De forma tal que en esta declaración, que debió haberse dado en manos del fiscal Hamilton Castro desde el año pasado, ¿no? Ahora que se ha generado por la petición de otros fiscales, el fiscal Juárez y el fiscal Domingo Pérez, el señor Hamilton Castro simplemente no está acudiendo, no está formulando las preguntas. Y bueno, es insólito porque un fiscal tiene plazos. Un fiscal, es más, cuando estás en una colaboración eficaz, este procedimiento es célere. Recordemos que cuando se inició esta investigación o reventó el escándalo en Perú el 21 de diciembre del 2016, recién la Fiscalía de la Nación adoptó acciones para crear este grupo ad hoc, nombrar a este fiscal a dedo, distraer o desviar el sistema donde debió haber sido investigado este caso, que era crimen organizado, al de corrupción de funcionarios. Lo que vimos fue que se tuvo la declaración del señor Jorge Barata, pero una declaración genérica, donde incluso hacía alusión a las empresas consorciadas, pero que no daba mayor detalle. Como exfiscal, me sorprendía que esa declaración no haya tenido repreguntas que amplíen en ese momento, porque tú no estás hablando con una tercera persona, estás hablando con Jorge Barata, con el ejecutivo, el que dirigió la organización criminal en el Perú. Ese y desde el testigo Perú, clave. Así es, y desde el Perú hacia Latinoamérica con esta oficina estructurada de sobornos. Ahora, precisamente usted nos dice lo siguiente. En diciembre del año pasado se lo interrogó por primera vez. Del 2016 empieza el escándalo y en enero del 2017 se le toma su declaración. Exacto, eso ha pasado más o menos un año, ¿no? En ese primer interrogatorio hubo, digamos, una declaración genérica. Así es. Precisamente para que aclare y sea más específico en lo que dijo en el año en enero del año pasado,
se ha programado con mucho esfuerzo, porque no es que el Puedes fiscal ir a peruano, buscarlo claro, y lo cita lo inmediatamente de entrevistas grado cuando fuerza. quieras, Está así en un país extranjero, es un país extranjero, es una redundancia, pero está en el extranjero, está en Brasil, está en Curitiba, ahí es donde creo que le van a hacer el interrogatorio. Se necesita toda una cooperación internacional Así de es, fiscalía así es, eso entonces, es verdad. es un momento que, para que se vuelva a repetir, ¿no es cierto?, puede pasar un año más, si es que se repite este momento estelar. Entonces, la gente dice, bueno, era el momento preciso para que ya diga todo lo que tenga que decir. Y no va a pasar esa situación. Es decir, los fiscales que van a ir le van a preguntar sobre otros casos. Otras investigaciones. Pero la pregunta es, ¿el fiscal Hamilton Castro ha hecho algún tipo de, o usted conoce que ha hecho algún tipo de solicitud, trámite a nivel internacional para interrogar a Barata sobre su caso? Y si no es así, ¿estaba obligado el fiscal, no sé si obligado, pero era su deber, por ponerlo de alguna forma, que estos fiscales que sí van a entrevistarlo sobre sus casos también lo interroguen sobre los casos que él tiene? Así es, estaba obligado a tomar esta declaración en el caso Lavallato, porque recordemos que el fiscal Hamilton Castro es el fiscal exclusivo, se le ha dado facultades extraordinarias para monopolizar esta investigación. Quien tiene la carpeta, Ricardo, es el fiscal Hamilton Castro. ¿Y por qué no aprovecha esta oportunidad? Él tenía que haber viajado, es más, no esta, ni siquiera esta, antes, en todo el año pasado, recepcionar esta declaración con la carpeta, poniéndole los documentos a la vista. Y más aún ahora que tenemos pues cuestionado al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Era ineludible que participe. ¿Por qué? Porque no basta con que tú lo encargues, no basta que el señor Barata vaya a decir algo genérico. Un momento, estamos hablando de una investigación, se llevan el expediente o la carpeta fiscal, se le pone a la vista, se le repregunta porque queremos tener información detallada sobre los hechos que se cuestionan como delitos, que son muy graves y que están a punto de vacar a un presidente en el Perú. Entonces, ¿qué quiero resaltar? Que el fiscal Hamilton Castro, lejos de haber recibido esta información, para lo cual ya Barata se está beneficiando. Recordemos que ya él le pidió al juez que lo excluya de la investigación, o sea, condiciones de Barata. Luego, se ha liberado los embargos de todas las propiedades del señor Barata con la condición de ¿qué? De que hable. Cuando todos creíamos que ya se tenía toda la información, de pronto ha pasado un año y estamos en cero otra vez. Él pidió sus condiciones, se las han dado. Todos dicen, si habla Barata, el mundo se cae. Que hable Barata. Hasta han pensado, hay voces que plantean que no paguen la reparación civil, lo cual es totalmente insólito, está totalmente errado, ¿no? Pero nos damos ahora con la sorpresa de que esa famosa declaración donde va a hablar Barata ni siquiera ha sido programada. Y si se está dando esta oportunidad es porque otros fiscales que están avanzando más rápido que Hamilton Castro, que no tienen todas las gollerías y los privilegios, la cantidad de personal que tiene Hamilton Castro, están avanzando más rápido. Ya lograron su programación de declaración, están acudiendo. Ellos van a responder por sus investigaciones porque tienen objetos de investigación precisos, detallados. Y si el señor Barata simplemente dice me reservo, no va a decir absolutamente nada. La justificación o la explicación que dan en el Ministerio Público, el fiscal Vela. Por el cual nos hemos venido a enterar sorpresivamente de eso en una entrevista en el diario Gestión, es que, bueno, él dice, no he recibido ningún pliego del fiscal Hamilton Castro, tampoco se ha aceptado que el Congreso de la República, digamos, les ponga un pliego interrogatorio a los fiscales, ¿no es cierto?, que bien podría haber sido una deferencia, es decir, no interroga pero bueno, el Congreso, a través de la Comisión Lavallato, tiene una amplia información y por lo tanto podría, a través de los fiscales, enviar un pliego. Eso también ha sido rechazado. Y la explicación que da el fiscal Vela es que posiblemente, él dice no lo sabe, el fiscal Hamilton Castro tenga su propia estrategia. Una estrategia de blindaje, de protección a Eso es lo que le quería preguntar. Claro. ¿Usted cree que efectivamente es un encubrimiento al presidente de la República? Al presidente de la República, a la empresa Odebrecht, a las empresas consorciadas. ¿Y por qué? En el nuevo modelo, ¿no?, con todo este cambio del mismo proceso, de los plazos, se habla mucho de la estrategia del fiscal. Que hasta ahora nadie sabe cuál es. ¿No? Aquella estrategia, es decir, aquellos pasos que te van a llevar a obtener la información de manera rápida, veraz, para perseguir al delito, para lograr la reparación civil en su momento, rápido,
rápido. ¿Cuánto tiempo tiene ya Hamilton Castro a cargo del caso? La pregunta es la siguiente. Esta estrategia que según él está desarrollando, ¿a quién está beneficiando hasta este momento? ¿Al Estado peruano o a la empresa Odebrecht? En general y a todos los implicados. Y en este momento al señor Pedro Pablo Kuczynski. Estamos a puertas de una vacancia. ¿Qué ha dicho el presidente Pedro Pablo Kuczynski? Que no va a declarar hasta que Barata no declare. Obviamente porque ya sabe que el señor Hamilton Castro no va a ir. ¿Usted cree que hay una sintonía absoluta entre ellos? Sí, a todas luces. Yo he denunciado al señor fiscal de la Nación por este blindaje. He denunciado al fiscal Hamilton Castro por estas irregularidades que ya han sido totalmente corroboradas con sus propias acciones. He denunciado al señor Pedro Pablo Kuczynski y al señor Duberly Rodríguez por, en forma conjunta, ¿no?, querer generar una sala VIP, tratando de desarticular totalmente la Sala Penal Nacional para lograr quitarle este caso de Lavallato. ¿Y por qué? Porque estos actos que ya son consecuencias, porque yo vengo denunciándolo todo el tiempo. Obviamente a unos les gusta, a otros no, pero el tiempo me termina dando la razón. Esta situación se podía evitar si finalmente el procurador en su momento hubiera pedido la exclusión de esta investigación de Hamilton Castro, porque está actuando de manera reiterada en inobservancia de las normas actuales y actuando también sin un amparo legal. ¿Cómo es eso? A ver, explíquenos, porque así es. El público no es perito, pero claro, quisiera una explicación genérica. Que en realidad el que nos tiene que entender es el ciudadano. Exactamente. Porque él es el principal interesado. ¿Qué quiere decir? Que la Constitución, el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público han previsto todo un marco para poder realizar estas investigaciones. Entonces, en primer lugar, primer paso sospechoso, aceptar un pago adelantado de las ganancias ilícitas, los 30 millones que inicialmente se dijo, como una garantía. Eso no lo ven, eso no lo hacen los fiscales. Los fiscales están para perseguir el delito, no para buscar el dinero, en primer lugar. Segundo, eso corresponde al procurador. Ese acuerdo confidencial. Hay muchas investigaciones que, por ejemplo, que también puedan estar siendo investigadas dentro del Congreso en una comisión investigadora. Cuando el Congreso pide la copia de la carpeta fiscal, el Ministerio Público remite esa información. ¿Por qué? Porque tanto el reglamento del Congreso y la Constitución lo prevé. Una comisión investigadora puede tener acceso. En este caso, hay una confidencialidad tal que nadie sabe los alcances de este acuerdo, ni el procurador, claro, porque que es una parte en el proceso. Hace más o menos un año, ¿no? Yo recuerdo claramente que se citó al fiscal Hamilton Castro y el fiscal de la Nación no le autorizó a ir. Así es. Y creo que lo que el Congreso solamente le pedía es ¿cuál es tu estrategia? Entonces en ese momento se dijo, no, si va al Congreso y revela su estrategia, aunque sea en una sesión reservada, va a poner sobre aviso a los posibles políticos implicados en, digamos, en la pesquisa fiscal. Entonces, eso fue el argumento. Pero ahora estamos viendo que la cuestión no iba por ahí. Así es. Lo que se le pedía, incluso, como te digo, a una comisión investigadora, se le puede mandar la copia de la carpeta fiscal, que hay hechos de fondo. Eso pasa hoy en otros casos. Pero algo está pasando, pues, en el caso Lavallato, que ellos lo protegen con estas formas que no están previstas por la ley. Pero adicionalmente, en aquella oportunidad, la Comisión Lavallato le pedía los alcances del acuerdo, no los temas de fondo. Y los alcances del acuerdo no es un tema confidencial. Hasta el día de hoy se sabe algún alcance del acuerdo. No hay un artículo que te diga, ¿sabes qué? Los alcances, o sea, el tema de forma, ¿qué le vas a dar? ¿No? Esté prohibido que se pueda hacer conocer. Y más en este caso, que ha cambiado todo, pues la realidad ha superado todas las normas, ha superado todos los procedimientos. Entonces, con mayor razón hay que tomar decisiones que en conjunto procuren que la verdad se conozca. Pero aquí ha sucedido todo lo contrario. A continuación, se empieza una colaboración eficaz en el entendido de que tú estás tratando colaboraciones con personas naturales, porque en la legislación actual no hay colaboración para la persona jurídica. Entonces, ¿quién está colaborando de parte de la empresa en la actualidad? El señor Jorge Barata es ex representante. Ahora hay otro, ese representante tendría que estar incluido en condición de investigado, pero no lo han hecho. Entonces, como tenemos constantes denuncias y los vamos evidenciando, oye, no hay colaboración eficaz para la persona jurídica en el Perú, pero siguen avanzando. Por eso es que cada vez que el procurador, por ejemplo, da una cifra de la reparación civil, se horrorizan, se sienten amenazados, dicen, ya nuestros funcionarios no van a hablar porque nos están diciendo sobre el pago de la reparación civil. Un momentito, esos funcionarios se van a beneficiar por la colaboración, ellos. Es decir, lograrán una reducción de la pena, lograrán una exención, variarán sus prisiones preventivas. Ese es el fin de la colaboración. Negociarán, digamos, un monto proporcional al de la reparación civil. Porque es por persona natural. La persona, no la empresa.
La empresa es otra cosa. Va a tener que pagar, pero ¿quién sale a responder? El representante legal de la empresa. Y cuando preguntamos, un momentito, ¿de qué beneficio me hablas si no hay colaboración eficaz para la persona jurídica en el Perú? Por eso ahora el gobierno sale desesperado para querer sacar una ley, ¿no?, totalmente favorable hacia Odebrecht, incluso para la colaboración eficaz de la persona jurídica. Es decir, el Ministerio Público está jugando en pared con el gobierno. Digamos, en este drama que nos está contando, porque eso es un drama nacional, para la justicia nacional, que simplemente depende de unas personas muy simples. Esos funcionarios, estos fiscales que están suscribiendo acuerdos con Odebrecht, con autoridades de Brasil, en los cuales se comprometen a no investigar, a no cobrar la reparación civil, en cualquier momento pueden renunciar, ser destituidas, hasta se pueden morir, nadie lo quisiera, pero puede suceder. Pero ya asumieron en su momento pactos que van a perjudicar al país de manera irreparable e irreversible. Y en este drama, ¿qué le compete o cómo queda la situación del fiscal de la Nación? Porque ahora todos nos estamos fijando en los dos fiscales que van a ir a Brasil, en Hamilton Castro, pero el fiscal de la Nación como que de alguna manera ha desaparecido de la escena. El fiscal de la Nación... ¿Qué papel tiene acá en este asunto? La omisión de hacer actos de investigación como tener la recepción de la declaración del señor Barata es directamente imputable al fiscal del caso, que es en esta situación, el fiscal Hamilton Castro. ¿Quién nombró al fiscal Hamilton Castro? ¿A quién tenemos que echarle la culpa de la presencia de este fiscal que está actuando de esta manera tan controversial, inobservando la norma? Al fiscal de la Nación. ¿Él lo puso? Porque, por supuesto que sí, hay que preguntarle. Hizo una selección, hizo una convocatoria, se preguntó, ¿qué caso es este? Organización criminal, asociación ilícita, que se vaya al sistema y ahí entre esos fiscales escojo al fiscal. No, señores, a dedo, con una resolución, dijo, el responsable es Hamilton Castro y se va al sistema anticorrupción. O sea, es una especie de, para que el público lo entienda, ¿no?, de cargo de confianza. El que tiene... Es decir, pero no me refiero a eso, sino es que decir, como no justifico, porque no hay un concurso, yo lo nombro a dedo, es decir, él es de mi confianza y por eso creo yo que él va a hacer un buen papel y lo pongo. Pero este fiscal había tenido los casos anteriormente de las empresas brasileñas y no había hecho nada. Entonces, ¿por qué lo ponen? A eso voy. En este caso, esta designación de un fiscal no es que porque yo confío en ti o hago un concurso. Lo que pasa es que ya los fiscales tienen fijada su competencia. Si este es un caso de asociación ilícita para delinquir, ¿quién lo va a ver? ¿Qué sistema? De crimen organizado. En ese sistema habrá pues un fiscal de turno, habrá un fiscal coordinador o en fin, entre todos esos fiscales se busca el de mayor experiencia. No se eligió ahí. Pero se justificaría, ¿no? Lo que hizo el fiscal de la Nación, así por su voluntad, puso Hamilton Castro. ¿Y eso está permitido? No, ¿La ley lo permite? No lo permite, reglamento? no lo permite. Puede permitirle crear grupos, sí, ad hoc, para hacer investigaciones porque hay resoluciones que así lo establecen. Lo que no le permite es inobservar la competencia natural, el sistema natural donde tiene que ser investigado, porque si no hubiera hecho eso, ¿dónde estaría este caso en este momento? En el sistema de crimen organizado. ¿Por qué delitos? El primer delito sería asociación ilícita para delinquir. Nos preguntamos, ¿en este momento se está investigando por asociación ilícita? No. Únicamente por delitos de corrupción de manera aislada, de lavado de activos y que no engloban a esta organización como lo que es. O sea, el responsable de esto es el fiscal de la Nación, según usted. Es el culpable de que el fiscal Hamilton Castro esté en ese cargo y permanezca en ese cargo. Y también, ahora yo quiero atribuirle responsabilidad al Consejo Nacional de la Magistratura. Usted presentó una denuncia, blindando. Yo he presentado una denuncia constitucional aquí, en el Congreso, que también me sorprende. ¿Cómo que va se haya esa denuncia? ¿Se ha estancado por razones políticas? Ya con la fecha de que se programe la sustentación de los cargos y que el fiscal de la Nación haga su descargo y ya se tome una decisión, un informe y esto se vaya al Pleno. Claro, pero muchas personas dijeron que esta, digamos, acusación constitucional era un atentado contra la democracia. Es decir, ese fue el argumento. Hay un atentado contra la democracia porque el fiscal es independiente, porque se quiere avasallar al fiscal que está investigando diferentes casos, etcétera. Y entonces ese era más o menos el telón de fondo de la defensa de muchos sectores, de la prensa, de opinólogos, de otras instituciones, inclusive de congresistas, de sus colegas, algunos colegas de otras bancadas, que decían, no, esto es un atentado contra la democracia y el Estado de Derecho, y entonces inclusive iban a recurrir al tribunal, a la Corte de Costa Rica, etc. Y por otro lado, usted presentó, aparte de esa acusación constitucional que nos explicará en qué anda, una queja ante el Consejo Nacional de la Magistratura sobre el fiscal de la Nación. ¿Cómo van ambas? Estancadas, paralizadas. Parece que el acuerdo para blindar al fiscal de la Nación ha llegado a todos los estamentos.
Eso es Es gravísimo. cierto. Cuando yo interpuse mi denuncia constitucional y mi queja, fui objeto de muchos atropellos, bastantes golpes bajos. Ahora yo les pregunto a todos, ¿dónde están? ¿Dónde están para cuestionar al fiscal de la Nación? Si el tiempo me ha dado la razón, todo esto que está pasando lo hemos cuestionado, porque quien tiene experiencia en el desarrollo de las investigaciones, en los temas judiciales, puede advertir claramente que hay serias irregularidades por parte del fiscal de la Nación en lo que es su competencia y también por parte del fiscal Hamilton Castro. Es por eso que en mi caso yo he interpuesto mi denuncia y mi queja. Entonces, ¿por qué? Porque hay razones objetivas que hasta el día de hoy no han sido entendidas por estas instituciones. Yo sinceramente estoy muy decepcionada del Consejo Nacional de la Magistratura. Ha pasado tanto tiempo, hasta el día de hoy no han hecho una apertura y no pueden dejar de hacerla, porque los hechos que hemos quejado son objetivos, están demostrados con pruebas, hemos presentado 18 escritos pidiendo también mayor documentación del Ministerio Público. Simplemente no lo pueden archivar, pero lo han dejado ahí estancado. Durmiendo el sueño de lo justo. Blindando al fiscal de la Nación para que llegue mayo y él se vaya ya del cargo y simplemente se le perdone. Un momentito, ese señor tiene que ser destituido porque lo que está generando es un daño irreparable con sus decisiones, tiene que asumir su responsabilidad. Y por su parte, el fiscal Hamilton Castro debe ser retirado de la investigación. Y para eso hay una figura legal en el Código Procesal Penal, que es la exclusión de fiscal. ¿Y que las partes en el el proceso, en este caso le corresponde al procurador. El procurador pues no existe, está amordazado, está ahí encadenado en la Procuraduría y no puede hacer sus acciones, pero es su obligación, en observancia del artículo 63, si no me equivoco, del Código Procesal Penal, en pedir al fiscal superior la exclusión del fiscal cuando éste ha cometido una serie de irregularidades. ¿Acaso hasta el día de hoy el fiscal Hamilton Castro no ha cometido una serie de irregularidades? Por supuesto que sí, y debería pedirlo. Es la única persona facultada como parte del proceso en plantear este pedido ante el Ministerio. Dígame 3 irregularidades que ha cometido el fiscal Hamilton Castro. No haber aperturado la investigación, haber incluido a las consorciadas, no haber hecho ningún acto de investigación en contra de ellos, permitiendo que ellos hagan autoauditorías para desaparecer las pruebas, no haber recabado la declaración del señor Barata desde el primer momento que tomaron la primera declaración y a su vez hacer un acuerdo que le han dado un marco confidencial, pero que en realidad ya se ha evidenciado que lo que estarían haciendo es blindar el patrimonio de Odebrecht. O sea, te doy información sesgada y lo que yo quiero que tú me des, Fiscalía, es que no se debe embargar el patrimonio. Entonces, como el fiscal no puede cumplir o no puede hacer esa promesa de manera expresa y materializarlo, ¿qué hace? Deja de hacer. Y al dejar de hacer, pasan los días, el patrimonio no es embargado. ¿Y qué sucede? La otra persona que está facultada es el procurador. El día que el procurador lo hizo, pasa lo que pasó con la señora Catherine Ampuero, ¿no? La sacan del cargo, sacan un decreto de urgencia que lo que hace es impedir, ¿no?, que con una orden judicial se embargue este patrimonio de Odebrecht. En realidad, al final de todo, Odebrecht sí está logrando su objetivo, que nada toque su patrimonio. Bueno, a usted se lo advirtió el ministro de Justicia de Ollantaytamala, el señor Daniel Figal. O sea, fue como una especie de profecía que se ha cumplido. En realidad no era una profecía. Él sabía perfectamente, como integrante del gobierno de Ollantaytamala, de Nadine Heredia, con sus vinculaciones con el estudio UGAS, ¿no?, y esta a la vez con la empresa Odebrecht, sabían esto que estaba ocurriendo, que Odebrecht ponía y sacaba presidentes. Imagínense, la segunda frase que dijo Jenny, Odebrecht es dueño de Perú y de Latinoamérica, lo cual es verdad. Pero incluso esta frase queda corta con lo que estamos viviendo el día de hoy. Es inexplicable que un ministerio público esté siendo cuestionado por este tipo de acciones, que un poder judicial de pronto decida quitarle a toda costa el proceso a la sala penal nacional, desactive la sala, pretenda crear una sala VIP y a su vez el gobierno también saque leyes. ¿Pero para qué? Para proteger a Odebrecht. Porque el decreto de urgencia, y lo dijimos todo el año pasado, no iba a servir para poder garantizar la cadena de pagos, no sirvió para nada, simplemente para que una orden judicial de embargo no pudiera ser aplicada, porque obviamente este decreto de urgencia dice que no se le puede embargar y más bien ha sacado normas para obligarlos a vender, pero simplemente no vendieron. Ahora se está sacando otra ley que igual solo protege los intereses de la empresa Odebrecht y las empresas consorciadas. Y nos preguntamos, ¿quién está haciendo esto? El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ¿no?, que primero nos horrorizamos porque había sido consultor de Odebrecht. Ahora se sabe nos mucho más. volvimos a horrorizar cuando dijimos que era hacía ponencias, hacía conferencias.
Señor, hoy sabemos que él ha sido integrante de la organización criminal liderada por Odebrecht. ¿Así de duro es usted? No es, por supuesto que sí, y en base a la documentación que existe. El informe del Banco de Crédito, el informe de Odebrecht nos ha revelado que no solamente fue un consultor de vez en cuando, él aparece en todos los proyectos de inversión. ¿Qué podemos decir? ¿Se encontraron de casualidad o venía en el combo junto con Odebrecht? Interoceánica, Trasvase Olmos, Rutas de Lima, todos estos proyectos, aparece Westfield, aparece First Capital, reemplazando a Westfield, y vemos que es en diferentes momentos, pero siempre con la estructuración financiera. ¿Qué se conoce ahora? La puerta giratoria. Claro, ¿qué se conoce ahora? Porque el escándalo era, hacía las consultorías, se enriqueció, pero yo analizaba y estos montos son pequeños en realidad. Claro, pues lo que decía la señora Arauz era que claro, el presidente no iba a estar en peseteos. Ahora, pero no era peseteo, bueno, quisiera terminar. Lo que realmente era la ganancia millonaria era las cláusulas del bono de éxito. Es decir, la ganancia verdadera era por el éxito de las operaciones, porque estaban supeditadas a que Odebrecht gane. Y Odebrecht siempre ganaba. ¿Por qué? Porque del otro lado tenías a Pedro Pablo Kuczynski como ministro, como premier, luego como asesor. Y si no, muy cercano. Como presidente de preinversión. Como presidente de preinversión. Y, por ejemplo, en el tema de rutas desde Lima, podríamos decir, no, pero ya no estaba en ningún cargo. Un momentito, defendía a la señora Susana Villarán. Defendía. ¿Y qué ha informado la empresa Odebrecht? Que Rutas de Lima, ¿no?, brindó asesoramientos de estructura financiera, que Westfield brindó asesoramientos, de First Capital Inversiones, brindó asesoramientos de estructura financiera a Odebrecht. Pero el informe del BCP ha dado otra información que dice que en realidad Sepúlveda era asesor directo de Rutas de Lima. ¿Casualidad o venía en el combo? Eso se llama ser integrante de la organización criminal. Si Odebrecht ganaba, y siempre ganaba, ahí venía el verdadero bono de éxito, que ese dinero no ha sido declarado en la declaración jurada ante la Contraloría por PPK. O sea, no eran las asesorías que dictaba aquí en una universidad. Es decir, tenemos a un presidente que ganaba por todo. ¿Y qué hacer de congresista? Porque ya, digamos, tenemos el diagnóstico, nos asombramos con cada cosa que sale, y esto ya nos mueve pues a asombro, indignación, no sé cómo llamarlo, pero no pasa nada. O sea, el presidente sigue diciendo... ¿Y por qué no pasa? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué no pasa? ¿Y qué hacer para que pase? Porque cuenta con el blindaje del Ministerio Público. Yo he interpuesto una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el señor Pedro Pablo Kuczynski inmediatamente después de la vacancia, con toda la información que yo les pongo ahora. Hasta el día de hoy no apertura una investigación. ¿Y por qué el fiscal de la Nación? Porque es la única autoridad que según la Constitución puede investigar ese delito. Hasta el día de hoy aperturado, ya le envié el informe del BCP, ya le he enviado todos los informes graves, pero el Ministerio Público no apertura. Claro, eso que genera que el presidente se sienta empoderado, porque en tanto no hay una investigación preliminar, no, él está protegido. Nos vamos al tema de la renuncia. No va a renunciar porque obviamente necesita la inmunidad para que no se le investigue. Ahora tenemos pues la opción de la vacancia. Lamentablemente el 21 de diciembre lo que se hizo fue subastar los votos y él ganó. Obviamente se siente muy confiado porque van a hacer lo mismo en una próxima vacancia. Yo espero ahora que los congresistas cumplan con su deber. Usted ha invocado inclusive a los que se salieron de Fuerza Popular a que, independientemente de lo que hubo sobre el indulto, etcétera, asuman una responsabilidad patriótica ante los hechos indubitables. Ante los hechos indubitables. ¿Usted cree que le hagan caso estos 11 que son Yo ahora? tengo mis serias dudas, ¿no? En caso de la bancada del grupo de Kenji, es lamentable que, bueno, más allá de que pueda haber logrado la libertad de su padre, que para mí también es cuestionable en la forma, un momentito, ya pues tienes la libertad de tu padre, pero ¿vas a proteger a este corrupto? ¿Vas a proteger a este que habría sido un integrante de la organización criminal? Por supuesto, tú tienes la opción de decir no. Aquí estoy, tengo un grupo de personas que represento, pero parece que a estos congresistas no les importa nada de lo que existe. O sea, ahora, ahí sí es una cuestión de conciencia y de ética, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Que no saben, esta información la tienen todos los congresistas. No es exclusiva de unos cuantos. Entonces, sabiendo con lo que hay, lo único que están haciendo pues es aprovecharse de PPK, que tiene que dar todo lo que le pidan, ¿no?, para que tenga el apoyo, y eso es incorrecto. Ahora, respecto a la bancada de Nuevo Perú, yo siempre mantengo mis dudas.
pues el día de la vacancia o días previos Ahora a la ellos están vacancia, presentando la nueva ustedes moción. podían escuchar, por ejemplo, a una Maritza Aglave que tuvo que sumarse prácticamente obligada a la petición de renuncia, a la vacancia, y dijeron que le iban a apoyar. Pero era increíble el histrionismo ya en su exposición para poder encontrar justificaciones que salvaban a PPK. Entonces yo quiero ver Habló otra de un golpe vez. de Estado, Claro. de que había en marcha... Es increíble que en un momento dado en el debate tienes todas las pruebas y estás obligado a reconocerlas y a pronunciarte. Pero es increíble ver cómo las personas pueden crear discursos, ¿no? Y pretextos, justificaciones para permitirle, ¿no?, que siga gobernando, y eso pasó. ¿Y ahora por qué están presentando la nueva moción? Bueno, o sea, ¿qué cambió entre la primera vacancia, que fracasó porque ellos se retiraron, ¿no es cierto? Porque independientemente que el grupo de Kenji no haya apoyado la vacancia, si ellos apoyaban, estaban los votos. O sea, ellos fueron los responsables directos de que esa vacancia no prosperara. ¿Qué pasó qué elementos nuevos han existido dentro del caso, ¿no es cierto? No, para que... Dentro del caso hay pues hay nuevos hechos, nuevas pruebas. Pero que redundan en lo anterior, es decir, son cosas que van reforzando lo anterior. Lo que se encontró al principio fue que el presidente mintió. Dijo, no tengo nada que ver, y resultó que era consultor, que era conferencista. Y también se encontró las declaraciones juradas que evidenciaban que no había declarado a Westfield en su patrimonio ni en sus ingresos y rentas todavía cuando tenía la función de ministro. Bueno, ahora se sabe mucho más. Ahora lo que ya sabemos es de que el señor Pedro Pablo Kuczynski habría actuado como parte de la organización criminal, y eso se desprende de la documentación de los contratos que ha otorgado el Banco de Crédito, donde se puede observar en los contratos, ¿no?, Gerardo Sepúlveda con el sello de Westfield, Barata, Carlos Milla Comitre, ¿no?, que es un personaje clave que inicialmente representó al Banco de Crédito en esos contratos, y ahí están las firmas. Luego pasó a fundar en el Perú First Capital Partners del Perú, ¿no? Y luego ahora es integrante del directorio de la empresa Odebrecht Latinvest. ¿Qué quiere decir eso, señores? Que han cumplido roles en el tiempo y han estado en cargos claves que han permitido que puedan seguir operando y cometiendo estos actos delictivos que han dañado gravemente al país. Congresista Vilca Toma, ha sido un placer tenerla en el programa. Gracias. El público sacará sus propias conclusiones. Vamos a una pausa y regresamos con lo último de esta emisión. Bien, amigos, no hay tiempo para más. Conmigo será hasta una siguiente edición de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.